título de mi conversación, lo que les quiero proponer para reflexionar, es justicia de la fe y ecojusticia, contornos de una vida en el espíritu, es decir, se trata del tema de la espiritualidad cristiana, ¿no? Ante el ecocidio de lo ilimitado. Quiero compartir ahora con ustedes la siguiente imagen, allí, las tesis principales que quiero compartir con ustedes en esta conversación. Y son cuatro. Son cuatro afirmaciones, ¿no?, que quiero desarrollar. La primera es el espíritu el espíritu ilimitado es un móvil esencial del régimen cultural dominante a nivel global bajo el imperio del capitalismo financiero. Es un móvil esencial del régimen cultural dominante a nivel global bajo el imperio del capitalismo financiero. Ese espíritu está a la base del auténtico ecocidio que está teniendo lugar en nuestro planeta. Ante lo que se puede describir como una tiranía mortífera de lo ilimitado, a la comunidad de fe le ha sido prometida en Jesucristo la irrupción de un límite liberador. Finalmente, precisamente en relación a nuestra espiritualidad y lo que significa ese límite liberador para nuestra espiritualidad, la tercera afirmación dice: con la renovación o revolución permanente que tiene lugar por la justicia de la fe, se hacen manifiestos los contornos esenciales de una vida en el espíritu que se expresa como empeño resistente y solidario por la ecojusticia. Voy a lo largo de esta exposición a intentar ahondar cada uno de estos conceptos, cada uno de estas afirmaciones. Lo primero que quiero invitarlos es a prestar atención a esta imagen que refleja una propaganda de una muy conocida empresa multinacional que provee los así llamados paquetes tecnológicos a través de lo que se desarrolla el cultivo de la soja en una amplia región que está representada allí en el mapa. Y les pido por favor que los tengan en cuenta, que tengan en cuenta el modo en que el programa visual, simbólico y textual de esta propaganda, bueno, propone comprender esa realidad que está asociada al desarrollo de la producción de la soja en nuestro subcontinente. Paso al primer punto, cuyo título es El régimen tiránico de lo ilimitado. Nuestro lugar en el mundo es el cono sur americano. Aquí, las multinacionales que controlan la explotación extractiva, que denominan agroindustria o agronegocios, celebran
como se puede comprobar en la imagen compartida, la virtual disolución de los límites de los viejos estados nacionales a partir del establecimiento de una República Unida de la Soja. Ahora bien, esa a todas luces ficción propagandística no consiste solamente en llamar república a lo que en esencia opera como una tiranía o una dictadura. La mancha verde en el mapa de América Latina, recordemos la referencia que hizo el hermano recién al capitalismo verde, ¿no es así? En la cita de Boff, y la ambigüedad intrínseca, digamos, a esa elaboración simbólica, ¿no? Notemos que el color verde se asocia en forma ambigua tanto al commodity soja como a la referencia a la ecología, a lo verde, al cuidado del ambiente, supuestamente, pero también al color de la divisa estadounidense, ¿no es así? Al capital. Entonces, esta mancha verde en el mapa de América Latina oculta, ante todo, la gravísima hipoteca que deja detrás de sí, el avance del desierto transgénico, que no es otra cosa que riqueza saqueada, pueblos expropiados y o envenenados, ecosistemas arrasados, instituciones corrompidas. Esa es la violenta realidad asociada a la transformación cartográfica del mapa, ¿no? La transformación cartográfica neocolonial que se impulsa en nuestro subcontinente al calor de la proclama "La soja no conoce fronteras". Desde nuestra ubicación y experiencia concreta en el sur del mundo, azotado por múltiples formas de extractivismo, saqueo y explotación, resulta sumamente relevante prestar atención a las operaciones simbólicas y discursivas en torno a las que pivotea, a las que gira la propaganda y el marketing de empresas como Syngenta o tecnológicas como Samsung, entre otras. Pues ello permite notar la recurrencia de un móvil esencial del régimen cultural globalmente dominante, consistente en su referencia a lo ilimitado, aquello que no conoce fronteras o límites. Ello insinúa, permítanme la expresión, la figura espectral, como un espectro, de un orden que pretende erigirse en absoluto y que como tal busca apropiarse con violencia material y simbólica de toda otra alteridad. Al respecto, resulta especialmente ilustrativo el leitmotiv de una importante empresa de software aplicado a las finanzas norteamericana, llamada NetSuite, cuyo lema es el siguiente: One System, No Limits. Quiero ahora pasar a mi siguiente
punto lleva como título ¿autodeterminación o voluntad esclavizada? El significado crucial del espíritu de lo ilimitado en el marco de nuestra civilización globalizada, hegemonizada por los poderes del capitalismo financiero, ha encontrado de varias maneras un destacado tratamiento en la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común del Papa Francisco. Al respecto cobran particular importancia una serie de párrafos claves en los que el texto del pontífice argentino procura identificar, cito, la raíz humana de la crisis, esto en el capítulo 3 de la encíclica, poniendo en foco 3 puntos fundamentales. Primero, la tecnología, creatividad y poder. Segundo, globalización del paradigma tecnocrático. Tercero, crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. La encíclica esboza a lo largo de diversos pasajes una suerte de, llamándolo con el clásico concepto de Hegel, ¿no? Una suerte de fenomenología del espíritu de lo ilimitado, es decir, de una descripción del fenómeno de lo ilimitado. Al caracterizar ese fenómeno en su conjunto, en su abordaje prevalecen una serie de notas racionalistas, ¿no? En donde la razón juega un papel importante. Que sospechamos, esas notas, se relacionan con la concepción antropológica de base, la concepción del ser humano que está detrás del texto de la encíclica, que es deudora de la tradición clásica, de la tradición greco-romana y greco-romano-cristiano-católica, digamos, ¿no? A través, por ejemplo, del pensamiento de teólogos como Tomás de Aquino, etc. Por eso, desde esa perspectiva, más allá de toda, cito, enfermedad consignada a la libertad humana, se le atribuye a la libertad humana la capacidad de salir de sí misma hacia el otro. En consecuencia, el documento papal ve en la actitud, cito, ve en la actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, en esa actitud de autotrascenderse, la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Esto en Laudato Si, parágrafo 208. En ese marco, el texto magisterial sostiene una noción, una idea correlativa de pecado, ligada, que permanece en un plano racionalista y más bien moralista. Cuando habla de pecado, la referencia que uno encuentra en la encíclica es errores, vicios, negligencias. Ahora bien, a diferencia de este punto de vista, si se sigue la huella de la tradición bíblica y reformadora, es preciso es preciso enfatizar que aquel móvil espiritual identificado en la raíz
de la crisis social y ecológica se expresa, ante todo, como deseo abismal por lo ilimitado o como deseo abismal ilimitado. Ni más ni menos que aquel deseo que el Nuevo Testamento denomina concupiscencia de la carne, según Gálatas 5:13 siguientes. Ahora bien, en la presente etapa civilizatoria, regida por el poder tecnológico y militar al servicio de las finanzas globales, ese deseo es potenciado y realimentado en tal magnitud que ha llegado a representar la amenaza real de aniquilación de la vida en el planeta, siendo sus primeras víctimas las y los más pobres y vulnerables de la Tierra, así como la propia Tierra, la propia biosfera. En el contexto de la expansión del mercantilismo y colonialismo europeo, a la luz de las Escrituras, los reformadores, entre ellos Martín Lutero y también Juan Calvino, describieron la clausura hermética del ser humano en la economía de ese deseo ilimitado como encorvadura sobre sí mismo. Describieron al ser humano clausurado en forma hermética en un determinado circuito del deseo ilimitado, ¿no? Como encorvadura sobre sí mismo. A esa supuesta autodeterminación, a la supuesta autodeterminación del ser humano, recordemos a Erasmo de Rotterdam y su De Libero Arbitrio, ¿no? Su famoso texto donde defendía la libertad de la decisión del ser humano. A esa supuesta autodeterminación la desenmascaró como producto y expresión, en realidad, de su voluntad esclavizada. Esclavizada en el sentido de amarrada dentro de esa clausura hermética y de ese deseo ilimitado. De lo que el Nuevo Testamento, insisto, llama concupiscencia de la carne. Por eso, según mi opinión, hablar hoy del ser humano como sujeto supone volver a poner en foco el significado etimológico del vocablo latino subiectum, que quiere decir puesto debajo, sometido, sujetado. Pues su enceguecida entrega al impuro espíritu de lo ilimitado, que el sistema impuesto globalmente no cesa de actualizar como codicia infinita del capital y los recursos naturales, en esa enceguecida entrega a ese espíritu, el ser humano gobierna tiránicamente el mundo, pero en tanto tiránicamente gobernado. Gobierna tiránicamente el mundo en tanto tiránicamente gobernado, ¿no? A partir de esa entrega enceguecida al espíritu de lo ilimitado que el sistema global cultural impuesto actualiza incesantemente como codicia infinita del capital y los recursos naturales. Esa es la paradójica tiranía que a través de múltiples mediaciones, muy bien descritas por la Carta Papal, provoca, cito la Laudato Si, el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo con un clamor que nos reclama otro rumbo, según Laudato Si
parágrafo 53. Desde nuestra óptica no cabe sino una valoración agradecida por la significativa contribución de la encíclica Laudato Si y su vigorosa promoción de un serio debate sobre la crisis ecológica, civilizatoria y sus múltiples aspectos y consecuencias. Sin embargo, si el diagnóstico que esbozamos anteriormente acerca de la realidad humana y civilizatoria actual captase en esencia con los reformadores lo real, ¿cuán adecuado, nos preguntamos, resulta formular una posible respuesta desde la espiritualidad cristiana a aquel clamor y reclamo a partir de una apelación a la actitud básica de autotrascendencia de los seres humanos? ¿No correríamos así involuntaria y subrepticiamente el peligro de contribuir a cimentar aún más el espíritu de lo ilimitado, esta vez por vía de su autojustificación religiosa o teológica? Si así fuese, ¿de dónde podríamos esperar entonces otro rumbo? Paso al siguiente punto: justicia de la fe, límite liberador. A nuestro entender, una primera y valiosa indicación con relación a esa pregunta nos la puede ofrecer el testimonio que abre la liturgia del domingo que se celebra en nuestra propia comunidad de fe. Allí se invita a las y los creyentes a escuchar y confesar con el salmista la común esperanza en la venida, en el adviento de Dios. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121.2. Desde esa perspectiva, la apertura del mundo hermético del ser humano y sus instituciones tiene lugar en el acontecimiento por el cual Dios mismo irrumpe en él por la fuerza de su espíritu, al pronunciar la palabra de la cruz, según 1 Corintios 1:18. En ella se nos hace manifiesto el amor inaudito de Dios al mundo en su extraña sabiduría y justicia, en su locura característica, su solidaridad incondicional con las y los nadie, víctimas del deseo ilimitado de apropiación y dominación del ser humano pecador, y a su vez en su condena irrestricta a los poderes victimarios, aquellos que buscan ser alguien o algo entregándose enceguecidamente a él, a ese espíritu. Quien por la justicia de la fe deja valer para sí esa su palabra y divina justicia, promulgada en la libre decisión y juicio de Dios en la resurrección del crucificado, lo justifica a él en sus razones, según el Salmo 51.4, renunciando así sin reservas ni condiciones a sus propios intereses, cálculos y argumentos, deja de vivir de sus propios juicios y posibilidades para vivir de las posibilidades y la justicia de aquel que vivifica a los muertos y llama a la existencia a las cosas que fueron reducidas a la nada para que vivan, según Romanos 4:17. De ese modo, por la justicia de la fe que vive únicamente de la justicia ajena, externa y extraña de la cruz, el Espíritu de la gracia establece aquel límite liberador que se manifiesta como poder de vida
pues por esa vía crucis el Dios Trino crea un camino redentor abierto en esperanza para quienes viven y mueren envueltos en la violencia sacrificial que propicia la idolatría de lo ilimitado. Punto 4. Vida en el espíritu al servicio de la ecojusticia. Desde la perspectiva que venimos desarrollando, el cambio de rumbo, es decir, metanoia, radica ante todo en padecer una y otra vez aquella palabra de la cruz. La conversión consiste en dejarse arrastrar al camino de Jesucristo, al acontecimiento mesiánico, según recordaba Bonhoeffer en sus cartas de la prisión. Pues únicamente a quienes se expongan sin reservas a ese devenir concreto en la historia de Dios con su pueblo y creación, ofreciéndose como instrumentos de justicia, según Romanos 6:13, a ellas y a ellos también les será dado indicar aquel lugar donde es posible aguardar lo nuevo en la historia, con su poder transformador y renovador, la nueva criatura y creación de Dios en Jesucristo. Ese lugar escatológico, es decir, ese lugar radicalmente nuevo al que se asocia la promesa de la renovada y renovadora irrupción de la justicia de Dios en el mundo, radica allí donde acontece el testimonio mutuo de la palabra de la cruz. Allí donde nosotras no nos predicamos a nosotros mismos, sino que orientamos nuestro testimonio a esa palabra, de forma que con ella, una y otra vez, ¿no? Seamos hechos criaturas de esa palabra, que la Iglesia, digamos, le es confiada y debe testimoniar, o está llamada a testimoniar, dejando de lado cualquier otro tipo de palabras que ella se quiera decir a sí mismo. Porque con ese testimonio lo que está haciendo, indicando, es el adviento, la venida prometida de la liberadora justicia divina a toda la creación. La Iglesia, la comunidad de fe, seguirá esa vocación y llamado que la hace precisamente eclesía, gracias a la justicia de la fe, a través de una búsqueda amplia, cooperativa, ecuménica de la ecojusticia. Es decir, en el esfuerzo mancomunado de articular una renovada fidelidad, solidaridad y compromiso, tanto en favor del derecho a la vida digna de las y los pobres, es decir, economía, como del cuidado de toda la creación, ecología. Dicho testimonio resistente, compasivo y tangible tiene que concretarse en las diversas esferas en que desarrolla su existencia personal y colectiva. En la iglesia, en la política, en la economía, en la educación. En todas esas esferas de lo que se trata es de testimoniar la irrupción de esa justicia transformadora, y en ese testimonio se manifiestan entonces en cada uno de esos ámbitos los contornos esenciales de una espiritualidad, de una vida en el espíritu, que precisamente vive de esa justicia que se hizo presente con el Mesías crucificado. Algunas reflexiones finales. De regreso a nuestro lugar en el mundo, no podemos sino saludar el oportuno aporte de la encíclica Laudato Si. Pues más allá de algunos señalamientos crítico-constructivos que es preciso realizar desde una perspectiva bíblico-teológica enraizada en la tradición de la Reforma,
Se trata sin dudas de una contribución importante en la búsqueda de asumir los serios y urgentes desafíos que nos plantea la crisis ecológica actual, que amenaza con destruir nuestra casa común, nuestra oikumene. A la hora de comprender cómo opera en la realidad actual de nuestra América el espíritu de lo ilimitado, es imprescindible no disociar el enorme daño social y ambiental que produce de la imposición orquestada mediante el nuevo mecanismo imperial del lawfare, por ejemplo, de regímenes pseudo-democráticos que, vía liberalización financiera extrema, agresiva apertura extractivista y desmedido endeudamiento externo, sacrifican en el altar del mercado divinizado, según Laudato Si 56, a pueblos y ecosistemas enteros. Pues esos desarrollos buscan reeditar a perpetuidad el drama neocolonial que se sigue perpetrando paradigmáticamente a través de la imposición en nuestra región, ¿no?, de un modelo agroindustrial que evoca como farsa el establecimiento de una República Unida de la soja por encima de todo límite y frontera. En esa situación concreta de nuestra América, las y los cristianos somos llamados a explorar comprometida, colaborativa y ecuménicamente la forma de vida en el espíritu que es fruto de la renovadora justicia de la fe, esforzándonos mancomunadamente en favor de la ecojusticia, en ese doble aspecto, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto ecológico, en su integralidad. Al ser confrontados con sus enormes desafíos, sus dolorosas urgencias y su complejidad en el ámbito de la política, del derecho, de la cultura, lo realmente decisivo de nuestro aporte como iglesia, como cristianas y cristianos, radicará en aceptar una y otra vez la invitación a seguir las huellas del Mesías crucificado, amigo entrañable de las personas pobres y vulnerables, amante de toda la creación, en cada una de esos ámbitos y esferas, la política, el derecho, la cultura, la economía. Pues únicamente si aprendemos juntas y juntos a comprobar en cumplimiento de la misión de la Iglesia de Jesucristo y en el ejercicio comprometido de la ciudadanía, en renovada esperanza, amor y creatividad, ¿cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios, dada con la venida de su justicia y paz a nuestra casa común? Así seremos fieles a ese testimonio que nos es encomendado con tanta urgencia.